Bueno, mis amados, vamos a continuar. Estamos bien, vamos muy bien. Bien, vamos a continuar viendo lo que tiene que ver con esta guerra espiritual. Pero hemos estado hablando, por ejemplo, lo que el pastor estaba mencionando, tiene que ver con una guerra territorial. Pero para que usted entienda mejor, necesita saber contra qué está peleando. Entonces, yo quiero mencionarte un poquito acerca de lo que son los espíritus territoriales. Quiero que entiendas esto. Es muy importante. Por favor, cierra tus ojos un momento. Voy a declarar esta palabra. Hay un nuevo poder, un poder divino, desatándose en la tierra en este tiempo. Es tan grande que hará que todo principado, gobernante, que todo potestad salga de las ciudades donde se levantan esos hijos maduros, esos hijos con entendimiento. Hay un poder divino que está cayendo para todos aquellos que disponen su corazón para tomar este trabajo que el Señor nos ha puesto, porque Él ha mandado a sus hijos a que tomemos las ciudades, a que tomemos los territorios. Hay un poder divino que se está desatando en cada una de las ciudades del mundo. Tómalo en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esta unción fresca que se empieza a mover para que con entendimiento podamos movernos en el mundo espiritual. Esta expresión que les acabo de decir es parte de lo que el Espíritu Santo nos ha estado revelando en la agenda divina que hay de Dios. Esa agenda divina que viene para esta nueva temporada, porque para que nosotros podamos tomar el mundo, vamos a decir la ciudad o el país, primero se tiene que atar al hombre fuerte. Para que podamos entrar y entonces predicar o evangelizar, es necesario que entendamos esta expresión que el Espíritu Santo nos ha estado mostrando. Es para que nos levantemos con autoridad y poder, de una manera que podamos caminar en lo sobrenatural. La iglesia tiene que despertarse, llegar a un punto donde pueda moverse en lo sobrenatural para poder desalojar a toda hueste de maldad territorial, a todo principado que está ocupando los lugares en las ciudades. Es importante, nosotros debemos de tener entendimiento de esto. El poder divino que debe de tener la iglesia para poseer los territorios que ahora están siendo ocupados por el enemigo. Tenemos que levantarnos para establecernos y tenemos que derribar todas esas fortalezas que el enemigo ha levantado. Quiero invitarte a leer el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como podemos ver, dice que la multiforme sabiduría de Dios le es dada, fíjese bien, a la iglesia, por medio de la iglesia. La iglesia es la que va a dar esta carta de desalojo a toda potestad, a todo principado en todas las áreas, en los lugares celestiales. Esta es una batalla de nivel apostólico profético, pero tiene que ser estratégica. Esta batalla contra principados que están en los diversos niveles de influencia de autoridad en este mundo. Nuestra guerra espiritual no es contra sangre ni carne. Nuestra guerra espiritual territorial es contra potestades. Muchas personas cuestionan si la guerra espiritual es algo bíblico. Algunos hasta dicen, no, eso saber de dónde se lo inventaron. Bueno, yo quiero decirte que hay una lucha que no es contra la sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobiernos. Esto lo podemos ver en la escritura nosotros si leemos el libro de Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí Pablo está explicando a una iglesia madura en Éfeso. Le está explicando que nosotros tenemos una guerra espiritual y no es contra personas, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y es importante que nosotros entendamos esto. La territorialidad demoníaca es algo muy, pero muy claro, se explica en las Escrituras y está definida aún en la palabra en el Antiguo Testamento o en las Escrituras hebreas de la Biblia, ¿verdad? Su historia nos narra acerca de muchos seres espirituales que dominaban o tenían influencia dentro de esas esferas de gobierno geopolíticas en las naciones del mundo. Y podemos ver algo de esto. Por ejemplo, quiero invitarte a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Esta es la versión, es la nueva la nueva traducción viviente. Entonces, la nueva traducción viviente nos dice que había una asignatura, el Dios Altísimo ya había asignado los territorios de cada nación a diversas hijos espirituales, ¿verdad? A su corte espiritual. Muchos de estos que cayeron en el engaño de Satanás se volvieron principados y potestades. Por eso es que ellos conocen cómo funciona el mundo espiritual. Ahora, en el Nuevo Testamento también nos muestra que por ejemplo, que Jesús y sus discípulos hablaron cómo los principados y las potestades de las tinieblas habían establecido influencia sobre los hombres, sobre los gobernantes, sobre las naciones. Encontramos muchas de estas, vamos a decir, testimonios. Por ejemplo, lo que pasó Pedro, lo que pasó Pablo, ¿verdad? En varios lugares, aún contra dioses paganos. También podemos ver la historia de algunas costumbres antiguas que existían, donde ellos entendían esto de los espíritus territoriales, llamados deidades o dioses paganos, que eran parte de un fenómeno geográfico y demográfico para que las personas de la antigüedad, ellos entendían de que habían estos seres espirituales. En algunas culturas indígenas, más que todo al norte, Centro y Suramérica, ellos reconocían estos dioses. Y ellos, nosotros sabemos que son espíritus inmundos de tiniebla, pero ellos conocían esa autoridad y ellos buscaban que no podían moverse fuera del territorio sin permiso de sus dioses. Y esto es algo muy interesante que nosotros debemos de entender, porque muchos en la iglesia no han llegado a percibir esto. Lamentablemente, la iglesia cree que muchas de estas cosas son, vamos a decir, historias y lo rechazan. Por eso es que no podemos llevar una verdadera guerra espiritual estratégica si no entendemos esto. Por eso es que es muy importante que pidamos a nosotros, a nuestro Señor, que derrame esta sabiduría celestial para que podamos avanzar y entenderlo. Pablo habló verdades muy fundamentales de intercesión y de guerra espiritual. El Nuevo Testamento está lleno de todo lo que se nos enseñó para la iglesia. Por ejemplo, había un momento donde el enemigo fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo y él le ofreció los reinos del mundo. ¿Por qué se los pudo ofrecer? Porque él tenía autoridad sobre esas naciones. Pero quiero que entendamos algo. Esto no es nuevo. En el pasado también existían seres espirituales que tenían autoridad o poder sobre un lugar específico en la tierra. Y quiero mostrarte un ejemplo de esto en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13. Pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso.
Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles. Como podemos ver, aquí se habla de un príncipe, está hablando de un principado. Este principado era territorial, estaba en el territorio de Persia. Aquí lo vemos muy claro en la palabra, pero lamentablemente la iglesia muchas veces se cierra a esto y no han querido entender que estamos viviendo una guerra que es muy real. La Biblia establece estas verdades desde el inicio hasta el final, desde el principio. Había este conflicto entre la luz y las tinieblas. Y ahora es tiempo que nosotros abramos esos ojos espirituales con madurez y veamos que en el presente Dios está poniendo un llamado a muchas personas porque Él quiere que sean liberados esos territorios. Quiere decir que vamos a entrar en un programa de guerra espiritual que Él está demandando de nosotros para que podamos liberar estos territorios. Ahora, ¿qué es lo que debemos liberar en estos territorios? Bueno, primero tenemos que aprender a liberar los ambientes. Tenemos que ser transformadores de ambientes. Tenemos que cancelar prácticas religiosas, pactos que han sido hechos ancestralmente, pactos que han sido tomados ciertas ciudades, influencias sobre la economía, influencias negativas sobre algunas naciones, sobre algunas ciudades. Quiero hablarte un momento, por ejemplo. Mira, hay una isla, ¿verdad? República Dominicana, y el otro lado está Haití. Y cuando tú puedes pasar de un lado al otro, vas a ver una gran diferencia, siendo que es la misma tierra. Pero es porque en una hay mucho ocultismo y en la otra se ha predicado mucho, se ha trabajado mucho con el evangelio del Señor. Y entonces se ha ido conquistando el territorio, ¿verdad? Se va avanzando, mientras que en la otra las tinieblas predominan más que todo. Entonces debemos de entender que se encuentra una manera muy clara y debemos de entender que esto ha afectado en muchos lugares de Latinoamérica. Y es tiempo que los hijos se despierten, porque la palabra nos dice que la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos. Ahora, si nosotros vemos todo lo que es la historia de lo que es las culturas indígenas de Latinoamérica y Mesoamérica, vamos a ver que estos tenían sus propios territorios y ellos habían creado una religión donde muchos de los indígenas hacían sacrificios, sacrificaban seres humanos. En aquel tiempo sacrificaban doncellas, vírgenes, le sacaban el corazón y derramaban sangre para estas potestades. Por eso es que hoy es necesario que nosotros entendamos para que podamos avanzar en lo que son esta guerra espiritual territorial, ¿verdad? Hay mucho que podemos entender de los conceptos, por ejemplo, que se manejan en África, Zimbabue, todo lo que son estas guerras, donde ellos entienden que las diferentes tribus y jefes de tribus que gobiernan esos lugares, ellos entienden mucho y trabajan con estos demonios territoriales. Ellos entienden estos espíritus territoriales. Por eso hoy es tiempo de que nosotros entendamos. La palabra nos está ilustrando, pero también el Espíritu Santo nos quiere enseñar.